Ya habíamos resuelto el problema de encontrar el perfil de velocidad de un fluido que se encuentra fluyendo entre dos placas paralelas. La placa de abajo se mueve y la placa de arriba está quieta, que corresponde con la figura 1.1 del BSLK. Lo hemos resuelto por el método de balance de la envoltura. El perfil de velocidad Bx, Bz en este caso, perdón, dependía solamente de una variable que era x. Podemos hacer el uso del método del balance de la envoltura y habíamos encontrado el perfil de velocidad en estado estacionario, lo que implicaba que habíamos esperado lo suficiente para que el momento se transportara entre las diferentes capas del fluido y llegara hasta la placa de arriba, y ahí se formaba un perfil de velocidad que después descubríamos que era lineal, perfil de velocidad estacionario. Y sin embargo, no resolvimos el problema en la parte no estacionaria, en los primeros instantes, ¿no? Cuando recién comienza a moverse la placa del fluido y todavía no ha transferido el momentum hasta la placa de arriba, no se ha difundido el momento a lo largo de la separación entre las placas. Ese problema lo vamos a resolver ahora, que corresponde con el ejercicio 381 del libro del BSK, es el que vamos a ver en este video. Aquí ya estamos con el problema 381 y bueno, lo que podemos ver primero es que no aparecen dos placas, sino aparece solamente una placa abajo. Pero fíjense que entonces este problema es únicamente una placa abajo, el fluido sobre ella y se mueve la placa de abajo. Pero fíjense que coincidiría con el que yo estaba mencionando ahorita, que aquí hubiera una placa arriba, pero lo suficientemente lejos, lo suficientemente separada de la placa de abajo para que la placa de arriba no fuera afectada por lo que pasara en la placa de abajo. Es decir, que esta distancia de penetración del flujo de momentum fuera menor que la distancia de separación entre placas. Entonces es un problema equivalente, tener una placa única que se mueve abajo o los instantes iniciales del problema de la figura 1.1 que hablábamos al comienzo. Entonces vamos a resolverlo. Y lo primero que hay que darnos cuenta es que la gran diferencia de este problema es que va a ser un problema de dos variables independientes. Hay que encontrar la solución, que es la variable que queremos mirar, que es bz, pero estará en función tanto, bueno, en este caso lo llamaban x, ¿no? Se está moviendo en x, pero coincide con el problema anterior. Entonces, en este caso, conocer bx, pero no solo en función de y, sino también en función del tiempo. Y va a ser la gran diferencia respecto a los problemas que hemos resuelto en el curso hasta este momento, y es que ahora tendremos dos variables independientes. La variable dependiente depende de dos variables, en este caso de la variable de posición x y también del tiempo. Inclusive también podría depender de x, ¿no? Puede ser que Bx dependa de x, que al moverme en la dirección x también esté acelerado. Lo podemos dejar así de esta manera un poco más general, después veremos que no, va a depender solo de y y tiempo. Y no hay componente y de la velocidad, el fluido no se mueve para arriba, y no hay componente z de la velocidad, el fluido no sale de la pantalla del computador. Bueno, entonces como tenemos dos variables independientes, no podemos utilizar el método de balance de la envoltura, tenemos que utilizar el otro método que también hemos estudiado, que es el de las ecuaciones de cambio, que como ustedes recordarán es la ecuación de continuidad, ¿no? Que es el balance de masa, en este caso para coordenadas cartesianas, aquí aparece. Y para nuestro perfil de velocidad, pues bueno, la densidad no cambia con el tiempo, By es 0, Bz es 0, solamente existe Bx, y lo que nos dice la ecuación de continuidad en este caso es que Bx no depende de x. Así que ya vamos avanzando en la solución y vemos que mi perfil de velocidad Bx dependerá solamente, como mencionábamos, de y del tiempo. Después, con esta información vamos al balance de momentum, a la ecuación de movimiento para coordenadas cartesianas, en este caso en la versión de la ecuación de Navier-Stokes que ya hemos hablado. Tenemos la componente x, la componente y y la componente z. La componente x, que va a ser la que nos va a dar en este caso la solución del problema. Bx no depende de x porque eso nos lo dijo el balance de masa. No tengo By, no tengo Bz. La presión no cambia en x, ¿no? Porque es horizontal. Ni tampoco hay gravedad en x porque es horizontal. Bx no depende de z, Bx no depende de x, solamente me queda este término de acá, de manera que me queda ρ Bx de t igual a menos mu, segunda derivada de Bx de y, como la ecuación diferencial que hay que resolver para este caso. Después simplemente recomodo un poco, paso la densidad aquí a dividir, entonces me queda viscosidad sobre densidad, que es la viscosidad cinemática, que como hemos hablado es la propiedad que me habla de la difusión de momento, es una difusividad de momento con unidades, dimensiones de longitud cuadrada sobre tiempo. Y me queda esta ecuación diferencial aquí primero sin adimensionalizar, y aquí ya la ponemos adimensionalizada, dividiendo por variables características. Una velocidad característica, pues ¿cuál será? Pues la velocidad constante con la que se mueve la placa de abajo, v0. Entonces escribir una velocidad dimensionalizada que es phi, bx sobre v0. Y reemplazaré esto en la ecuación diferencial para que no me quede en términos
de Bx, sino en términos de phi, y me queda esta ecuación diferencial para resolver, que como gran novedad, pues es una ecuación diferencial en derivadas parciales. Tengo derivadas de la variable dependiente, en este caso phi, en términos de dos variables independientes, el tiempo y la posición, aquí derivadas con respecto a t y aquí segunda derivada con respecto a y. Lo cual nos lleva a una ecuación diferencial mucho más compleja de resolver que la que hemos resuelto antes, pero como hemos hablado en este tipo de casos, lo que uno debe buscar es algún método, alguna metodología, alguna forma para convertir esa ecuación diferencial en derivadas parciales a una ecuación diferencial eh, ordinaria. Y para eso, en este caso, en este ejemplo, el libro utiliza un método que se llama el método de la combinación de variables. Tengo una variable independiente por un lado que es y, otra variable independiente por otro lado que es t, y si yo las combino, logro tener una variable, una única variable independiente, que en este caso llamamos eta, que es además adimensionalizada. Si ustedes revisan las dimensiones de coger y y dividirlo por la raíz cuadrada de 4 veces la viscosidad cinemática, que es la difusividad de momentum, multiplicado por el tiempo sacándole la raíz, las dimensiones de esto me dan adimensional. ¿Por qué seleccionar exactamente esta forma de sustituir? ¿Por qué hacer esta sustitución en vez de escribir y y t, escribir un eta, que sea la combinación de estas variables? Bueno, la respuesta detallada a esta lo vemos en nuestro curso de fenómenos de transporte avanzados. Por ahora, la explicación que nos da el profesor Bert en este capítulo, en esta sección 381 del BSLK, es que por un lado es la única combinación que me da dimensional, ¿cierto? Quiero coger dos variables independientes, convertirlas en una sola, que además sea dimensional. La forma que me queda dimensional es de esta manera. Y pues no podemos decir mucho más allá que esta es una dimensión, ¿cierto? Una longitud y. Y lo que ve uno en el curso de fenómenos avanzados, que eso también corresponde con una dimensión, que es una dimensión que es la profundidad de la difusión del momento. Sí tiene que ver un poco con esa distancia eh, en la cual el momento se está difundiendo, ¿cierto? Aquí vimos que, por ejemplo, en esta región el momento se está difundiendo, mientras que hay una región por arriba por la cual no se está difundiendo. Entonces hay como longitudes geométricas, por ejemplo, la separación entre las dos placas que hablábamos, si fuera el caso de dos placas paralelas, y hay unas longitudes que son como más dinámicas y que tienen que ver con propiedades del problema, que tienen que ver, por ejemplo, con la difusividad del momento, ¿cierto? Este valor no sería igual si esto fuera miel que si fuera agua, porque la viscosidad y la viscosidad cinemática sería diferente. Esta es básicamente la explicación. Si quieren más detalles, invitados al curso de fenómenos de transporte avanzados. Mientras tanto, pues por ahora nos enfocamos en la solución. Y bueno, pues como siempre que uno hace una sustitución de un cambio de variable, pues la idea es reemplazar, ¿no? Y, bueno, y la otra razón de esta escogencia que no la mencioné es que ya veremos que efectivamente cuando yo hago esta sustitución logro convertir esta ecuación diferencial en derivadas parciales a una ecuación diferencial ordinaria, ¿sí? Esa es la razón para hacerlo. Entonces uno lo hace y vamos a verificar que sí nos funciona, que es otra como justificación de por qué escoger esta combinación de variables, porque funciona, porque me logra convertir esta ecuación diferencial en derivadas parciales en una ecuación ordinaria. Entonces, ¿cómo se hace? Pues se sustituye, ¿no? Me tocará tener entonces derivadas con respecto a eta en vez de derivadas con respecto a t y la segunda derivada con respecto a y. Entonces, en vez de escribir aquí derivada de phi con respecto a t, tendré que escribir un equivalente que sea con respecto a eta. Así que me tocará calcular cuánto vale el de phi de t, primero que todo. Y para hacerlo debo hacer uso de la regla de la cadena. ¿Por qué? Porque yo tengo de phi de t, ¿cierto? Que es lo que tengo en la ecuación original, y yo quisiera tener una ecuación que tenga valores de phi de eta. Entonces me toca escribir una ecuación que me relacione la una con la otra. Tengo aquí de phi de t, pero mi nueva variable eta también depende de t, la definí de esta manera, ¿cierto? Entonces tengo como un phi que depende de eta, que es la nueva variable, pero esta eta depende de t, por un lado, y también pues de phi que depende de eta, pero también por el otro lado eta también depende de y. Entonces lo puedo mirar como una regla de la cadena, que ustedes se acordarán de su cálculo 1. Si yo quiero calcular el valor de phi de t, tener una expresión para phi de t, pues será de phi de eta, ¿cierto? Por de eta de t, regla de la cadena. Y eso me va a servir para hacer la sustitución, porque ya no escribí valores de phi de t, sino de phi de eta, que es lo que me interesa para poderlo reemplazar. Y lo que me tocaría calcular será el valor de phi de eta de t, ¿no? Esta derivada de eta de t, pues que la calculo de acá. Tengo esta expresión de acá, que la puedo escribir de esta manera, o la puedo escribir de esta otra manera. Hago la derivada con respecto a t, entonces me baja aquí el menos un medio, y no depende de t, el 4
el 4 tampoco, ¿no? Y pues aquí se me baja el exponente, ¿cierto? Porque estoy derivando, entonces me toca restar 1, por eso me queda aquí a la menos 3 medios. Y pues el 4 y por difusividad, ¿no? De momento, viscosidad cinemática a lo medio, eso sí queda. Y yo regrupo y pues ya tendré una expresión de phi de t en términos de phi de eta. Aquí volví a utilizar la definición de eta, ¿no? Entonces eta está aquí metido, es y sobre raíz de 4 viscosidad cinemática t. Aquí está, entonces lo utilizo para reemplazarlo. Y tengo la primera expresión de phi de t en términos de phi de eta. Después debo hacer lo mismo, pero para el de phi de y, y de hecho segunda derivada de phi de y. ¿Por qué? Porque mi ecuación diferencial original tiene segunda derivada de phi de y. Y lo mismo lo haré con regla de la cadena, ¿no? Entonces de phi de y será de phi de eta por de eta de y. Y lo mismo, la derivada de eta de y, pues la voy a sacar de acá, ¿no? Sacar la derivada de eta con respecto a y. Aquí lo estamos haciendo, si quieren ustedes pausen el video y lo miran con más calma. Y hacen la segunda derivada, entonces ya tengo la primera expresión, pues simplemente vuelvo y derivo, ¿no? Hago arreglo de la cadena para la primera derivada, después hago la segunda derivada, reacomodo términos, si quieren ustedes pueden pausar el video y hacer el ejercicio, y después darse cuenta pues que el de phi de y me queda, segunda derivada de phi de y me queda de esta manera, o de esta otra aquí regrupándola. Así que tendré una ecuación para la segunda derivada de phi de y, que es la que llamamos 4, y una ecuación para la primera de phi de t, que llamamos esta 3, y la reemplazamos en la ecuación original, que llamamos 2, y tenemos una nueva versión de la ecuación diferencial, que es esta que tenemos acá. Y fíjense que lo maravilloso y lo bonito y lo mágico, ¿no? Se me cancelaron una cantidad de términos, revísenlo ustedes con calma, si quieren pausen el video, y se dan cuenta que llegamos a esta ecuación diferencial, que como ven es una ecuación diferencial ordinaria, ya no es en derivadas parciales, es de segundo orden, ¿no? Me queda segunda derivada de phi de eta, aquí primera derivada de phi de eta, pero es una ecuación diferencial ordinaria, no me quedan en derivadas parciales. Y la buena noticia es que la solución de esa ecuación ya está, ¿sí? Ustedes van al apéndice C del libro, lo que hemos hablado, la ecuación C18, y tiene esta forma, y la solución está de esta manera. Y la solución de esa, bueno, aquí aparece una solución exponencial, de esta forma, y pues uno ya también tiene gráficas, tablas de esta solución, ahí está graficada, está solucionada, existen las tablas, por ejemplo en la figura 382 del libro. Y si uno quisiera, por ejemplo, conocer el valor de la velocidad Bx en algún punto de y, pues uno tendría algún valor punto de y. Aquí está con las variables adimensionalizadas, fíjese la solución, ¿no? Está Bx, B0 en función de eta, ¿no? Esto es phi en función de eta. Phi es Bx sobre B0 y eta es y sobre la raíz de 4 viscosidad cinemática t, ¿no? Si uno quiere saber el valor de la velocidad en una posición y en un tiempo determinado, pues escoge el valor del punto y, el valor de t, calcula esto y se va hasta acá, lee el valor de acá de la variable y el valor que me da la gráfica, y conociendo el valor de B0, pues conocería el valor de Bx, ¿no? Entonces con esta información podría yo escribir los diferentes perfiles a diferentes instantes de tiempo, ¿no? Por ejemplo, en el instante 1 segundo, el perfil de velocidad tiene esta manera, el perfil a 4 segundos este, 16 segundos este. Esto es muy bonito también, y lo vamos a ver en un siguiente video, porque esta solución que obtuvimos para esta ecuación diferencial, para el caso de flux de momentum, vamos a ver que como la ecuación diferencial va a lucir exactamente igual para problemas de transferencia de calor y transferencia de masa, principios que son muy diferentes y que uno pensará que no tienen nada que ver, pues la solución es la misma, ¿sí? La ecuación diferencial original, vamos a ver en otros videos, coincide para fenómenos completamente diferentes con esta ecuación diferencial de acá, se dimensionaliza de manera similar y la solución ya existe, que son estas figuras que tenemos acá. Entonces casi que uno que tiene que es que hacer un copy-paste de la solución y básicamente cambiar variables. Por ejemplo, donde dice velocidad, poner concentración o temperatura y ya tendrá lista la solución. Eso lo veremos en otros próximos videos. Muchas gracias por su atención.